Buen día, hoy les explicamos el laboratorio número 7. El tema que tocaremos es resistividad, ITM, estudiantes participantes, Ángel David Nicolai Lozano, Yurlet Chaverra Osorno, Angie Caterine Laverde, Kelly Joana Sánchez y Luis Sebastián Rendón. Docente a cargo, Miguel de Jesús Pinto Herrera, Medellín, 20 de octubre del 2021. ¿Qué tal? Mi nombre es Ángel Lozano. A continuación voy a proceder a reproducir las ecuaciones de la 3.6 a la 3.13. Entonces partimos de que todas las resistencias se componen de la resistividad sobre el área multiplicado por la longitud del cobre en cada uno de sus lados. Entonces por eso vemos en el R1, R2, R3 y R4 la misma parte de resistividad sobre área, que va a ser la misma para todos, y lo que varía en este caso son las longitudes. Luego pasamos a la 3.10, que nos acoge la resistencia equivalente, es decir, se apropia de cada una de las resistencias anteriores y se simplifica, y nos queda la resistividad sobre el área multiplicada por cada una de las longitudes anteriores. Bueno, acá básicamente lo que hice fue reemplazar los valores, donde tenemos A, pues reemplacé las longitudes que hallamos anteriormente en el laboratorio, y finalmente esto es operativo, se opera y llegamos al área, que es algo importante, que es en este caso utilizamos el diámetro. Llegamos a que el área en este momento, que como el diámetro era 4, llegamos a que es 4 milímetros, es 4 pi el área, con un diámetro de 4 milímetros. Eso nos permite reemplazar. También debimos hacer un ajuste en términos de que el, la resistividad del cobre es de 17. La resistividad del cobre siempre se mide a 20 grados. Entonces, como en el laboratorio utilizábamos 40, debimos hacer un ajuste. Para esto pues utilizamos el, la resistividad inicial multiplicado a 1 más el coeficiente del cobre, en este caso es 3,9 por 10 a la menos 3. Esto multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial. Por eso esta operación de acá abajo a la derecha. Continuamos pues con la 3.10, que es la resistencia equivalente. Bueno, se compone de las anteriores. Acá ya están reemplazados cada uno de los valores. Y en la 3.11 nos dicen que tenemos la razón, no, tenemos que básicamente reemplazamos la 3.11, reemplazamos, ya no lo vamos a hallar el valor, la resistencia equivalente la vamos a hallar con el voltaje sobre la corriente, eso nos da 1,83. Y en la 3.12 lo único que vamos a hacer es tomar la resistencia equivalente y reemplazar los valores del área, y finalmente multiplicar todo esto por las longitudes. Y la 3.13 nos habla de la razón entre las corrientes 1 y 2, que es igual a 1 más 2 sobre la distancia C sobre la distancia D. Buenas tardes, mi nombre es Kelly Joana Sánchez. Voy a explicar el punto 2 y 3 del laboratorio. Bueno, realmente el punto 2 es muy sencillo porque solo había que reemplazar los valores de los datos que nos daban en el video del laboratorio, como pueden ver aquí en este cuadro, solo reemplazar. Luego aquí nos dicen que evalúe 1 más 2 de C dividido D. Bueno, primero que todo, dividí C sobre D, que son segmentos de medida, luego los multipliqué por el 2 y les sumé el 1. Así me da este valor de 1,35. Luego para hallar el error, lo que hice fue que tomé C dividido D por la raíz del error de C dividido el segmento que sería C más el error de D dividido el segmento de D al cuadrado, ambos obviamente, y así fue que me dio este error. Bueno,
Ahora vamos con el punto 3 que es el de las corrientes. También sería reemplazar en el cuadro porque los valores ya no los habían dado pues en el video del laboratorio, ¿sí? Me dice que evalúe I sub 2 más I sub 3, que sería pues en amperios. Entonces lo que hice fue la fórmula de propagación del error para la suma, que me da 60,1, y para hallar el error de esta lo que hice fue elevar pues las medidas al cuadrado. Así fue como saqué los errores. Bueno, la conclusión que yo saco de este cuadro es que la suma de las corrientes de I sub 2 e I sub 3 nos dio el valor de la corriente I sub 1, por lo que podemos afirmar que la corriente 1 se dividió en dos corrientes de distinto valor. Ahora me dicen que evalúe I sub 2 dividido I sub 3. Bueno, lo que hice fue lo siguiente. Tomé la fórmula pues de la propagación de la incertidumbre para I sub 2 dividido I sub 1, y así fue como me dio este valor. Luego, para hallar el error, lo que hice fue que dividí I sub 2, pues divido I sub 3 por la raíz del error de I sub 2 dividido la medida de I sub 2 al cuadrado, más el error de I sub 3 dividido la medida de I sub 3 y al cuadrado. Esto me da pues este error, que sería 0,006. Bueno, en esta tabla podemos afirmar que la proporción de I sub 2 con respecto a I sub 3 es de más o menos 1,32, debido a la diferencia entre la resistividad de ambos caminos en la bifurcación de I sub 1. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Angie Álvarez y en este punto hallaremos el valor experimental utilizando esta fórmula indicada. Acá lo que realizamos, como se puede evidenciar, reemplazamos los valores de la fórmula, los cuales están en la tabla inferior. Acá en donde dice C2 es el valor del diámetro, que es igual a 4. Ya pues terminando la fórmula y realizando el correspondiente reemplazo, nos da el valor experimental, que es este que está subrayado de amarillo. Bueno, procediendo con lo que dice mi compañera anteriormente, ahora vamos a hallar el error teórico. Básicamente, lo primero que hicimos fue buscar a cuánto correspondía la resistividad a una temperatura determinada del material que nos estaban dando, que en este caso es el cobre. Y concluimos que corresponde a 1,7 por 10 a la menos 8. Luego de esto procedimos a aplicar la fórmula, ya que por el cambio de temperaturas que tenemos del material debemos hallar el error teórico basado en estas dos temperaturas. Entonces, reemplazando los ítems que nos da la fórmula, hallamos que el error teórico es de 1,8 por 10 a la menos 8. Muchas gracias. Luego, para hallar el error relativo, conociendo el error teórico y el error experimental que nos explicaron las compañeras Angie y Yurley, hacemos entonces el reemplazo de la fórmula, donde cogemos el valor teórico menos el valor experimental, lo dividimos al valor teórico y lo multiplicamos por 100. Esto nos dio un menos 8,95 por 10 a la, por 10 a la más, por 10 a la 9. Ahora vamos a hablar sobre las conclusiones. En el laboratorio comprobamos la variación de la resistencia eléctrica respecto a la longitud del área de conductor, y podemos observar que la receptividad eléctrica del circuito cambia debido al material y al diámetro, por lo que el cobre es altamente conductor y receptivo de electricidad.